Bueno, doctor, usted fue, en su momento, le tocó un momento muy difícil. No difícil, importante sí, pero para nuestros le, intereses del le país. tocó despedir a Ricardo Sí. Martinelli, que era un hombre que estaba tratando de hacer una buena labor en el seguro. Me acuerdo que luchó mucho por hacer marcar a los médicos en la caja de Tarjetas de seguro tiempo. social, sí, y una serie de cosas. A mí me dolió verlo esposado y eso. ¿Qué sentimiento le trae a usted eso? Bueno, yo no lo vi, yo creo que tú tampoco. No lo vi, pero, Hay un sketch. Hemos visto pero los supe. dibujos y la imaginación de verlo esposado de pies y manos. No, pero hay una descripción, presidente. En todos los Sí. medios estadounidenses hay Sí, una claro, descripción. sí, esa es la descripción. De que porque- era grilletes en los pies, esposa en las manos y Hombre, una, evidentemente y una una- cosa de metal, una cadena de metal en alrededor de la cintura, Sí, eso sí. es lo que dice, y que estaba unido a los otros 4, porque fueron 5 los Sí. que llegaron ese día. Sí, sí. Esa es la descripción, está en New York Times, está en Miami Sí, Herald, en cómo todos no. lados. Okay. Esto evidentemente es humillante. Esto ver a una persona y más a un expresidente en esa circunstancia, pero por el otro lado no es menos cierto que él se lo buscó. Él es la persona que debió haber evitado que eso sucediera, dando la cara a la justicia panameña y no saliendo a Y huir. quizás le hubiese ido mejor. Yo no sé cómo le hubiera ido, Rubén, porque eso son especulaciones que podemos hacer. Pero un hombre de honestidad y de franqueza da la cara por sus hechos. Y Martinelli salió huyendo. Evidentemente, eso ha sido una humillación consona con su actuación. Se la buscó. Oiga, doctor Ritter, hay un complaint, una querella que está circulando aquí en Panamá, donde detalla, yo le quiero preguntar a usted como abogado, ¿no? Y como ex canciller. Dice el documento que entre los, hablando de documentos formales de tradición, se detalla cómo Ricardo Martinelli usó equipo sofisticado del Consejo de Seguridad para espiar a sus adversarios políticos, que ya lo sabemos, y a sus competidores de negocios. Eso, para efectos de los Estados Unidos, me parece que más grave allá que aquí, sospecho yo, cuando se habla de este tipo de situaciones de escuchar a tus competidores, ¿no? De negocio, estoy hablando. Sí, es que creo que es importante que nosotros veamos que hay algunos delitos en los Estados Unidos que son mucho más graves que lo que nosotros los consideramos aquí. Incluso hay algunas que no son ni siquiera delitos en Panamá. Por ejemplo, una de las faltas más graves en Estados Unidos es evasión de impuestos, y aquí no es ni siquiera un delito que se castigue con cárcel. El No es un temido delito IRS, penal. el No es temido un IRS. no es un delito penal. Y de las interceptaciones telefónicas y del espionaje y demás es un delito grave en los Estados Unidos, tanto cuando lo haces para perseguir a los adversarios, que es poco frecuente, como cuando lo haces incluso de manera privada para tu propio beneficio. Hay que recordar que el presidente de los Estados Unidos, el único en el que ha renunciado, que ha sido Richard Nixon, la primera acusación que se hizo contra él fue precisamente que había espiado al Partido Demócrata en las instalaciones del edificio de Watergate. Le costó la presidencia. Bueno, lo que le costó la presidencia fue haber mentido después, y después de todo No, pero lo que trató de ocultar, pero el delito ya en sí mismo era grave, de haber colocado aparatos de espionaje, y estamos hablando hace casi 50 años de ese hecho, y produjo la salida y la renuncia de un presidente. De manera que, a pesar de que aquí nosotros decimos que la motivación o la razón por la cual se le está pidiendo la extradición es, y lo escuché esta mañana, el menos grave de los delitos que se le imputan a Ricardo Martinelli, en los Estados Unidos no lo es. Y yo creo que aquí tampoco, porque aquí ese delito no es solo haber pinchado, haber chuzado las llamadas de sus adversarios políticos, sino que es que se viene acompañado a su vez de otros delitos. O sea, el paquete por el cual se le extradita o se le está pidiendo la extradición a Ricardo Martinelli no es únicamente el espionaje, son algunos otros delitos relacionados
con ese mismo hecho, incluido el peculado, incluido... Esa es la parte yo creo que más dura, ¿no? Me parece, ¿no? Yo creo que eso puede ser complicado. Ahora, presidente, todos los gobiernos pinchan, ¿no, presidente? No, todos tienen que hacerlo por razones de seguridad, ¿no? Todos los gobiernos tienen un organismo de seguridad para enterarse, por supuesto, de lo que está pasando que pueda afectar la seguridad nacional. Y en casos particulares sobre el tema que son crímenes como, por ejemplo, el trasiego de drogas o el trasiego de armas. Pero lo que nunca se ha hecho, aparte de que lo hizo y lo institucionalizó Martinelli, fue el espionaje político como tal. Él creó una sección dentro del Consejo de Seguridad manejada por dos señores de apellido Pití y otro tercero, que están prófugos, dicho sea de paso, que no le daban ni siquiera acceso a la información a sus propios colegas del Consejo de Seguridad, sino que tenían una oficina aparte, donde no entraba nadie, y donde se hacía seguimiento político y personal. Las intervenciones eran solamente a personajes políticos, sino personas normales, comunes y corrientes, que quizás tenían algún grado de animadversión o de competencia con Ricardo Martinelli. Es decir, él usó el estamento de seguridad para sus propósitos políticos y comerciales. Eso es lo que dice la acusación que se le está haciendo. Presidente, la otra que habla este complaint o esta querella dice que el presidente Martinelli mandó a retirar los equipos de escucha del Consejo de Seguridad, lo cual aquí nadie ha sabido qué es esos equipos. Eso también entra en la misma línea, sí, ¿no? Lo que dicen allí en la querella es que se usaron 13 millones de dólares para comprar un equipo que creo que se llamaba Argus, o no me acuerdo cómo es el nombre que le ponen, que se lo compraron a una empresa israelí. Y fue el equipo que le montaron a estos tres personajes, a los dos tipos, estos Pití y al otro, para este propósito. Para ese propósito, en una oficina separada del Consejo. Pero era propiedad del Estado ese equipo, ¿eh? Por supuesto, lo compró el Estado usando los fondos del desarrollo social, o sea, los fondos que se llamaba FEJO, no sé, con PAN, que le puso y resulta ser que cuando se acabó la administración y se perdieron las elecciones, el equipo desapareció. ¿Cómo puede un equipo así? Más nadie habló de eso, presidente. O sea, hombre, el equipo es debe fácil existir desaparecerlo. en algún lado. Ajá. Esto se supone y dice allí incluso la solicitud que hace el fiscal en los Estados Unidos, el fiscal de los Estados Unidos al juez de los Estados Unidos, dice que fueron llevados a las instalaciones del señor Martinelli en Río Abajo. Super 99 ¿no? es lo que dice, sí. De manera que, bueno, yo entiendo que las fueron a buscar y no las encontraron. Pero a mí no me daría ninguna sorpresa el hecho de que ese equipo se siga usando. Pegasus creo que se llamaba el equipo. ¿Usando por parte de quién? Por parte de los que lo tienen, que son Martinelli y su gente. Aquí hubo una obsesión con todos los juguetitos. Aquí se puso de moda el Pelepolis, que sirvió para atropellar a gente humilde en Panamá. Pero hay que decir la verdad. En todos los gobiernos pincha. Ya se lo dije, yo se lo voy a decir al presidente. Un país serio pincha. Lo único es que cuando se va a usar una pinchada legalmente, se tiene que usar que eso fue lo que le costó una aprobación de una autoridad. De una autoridad. Eso. Pero tú pinchas, pero se lo digo porque yo hablé mucho de esto con Noriega, pero jamás tú usas eso es más, Torrijos se preocupaba de eso, de que nunca se utilizara eso eso es para que la seguridad esté informada nada más, esté informada. Pero cuando tú quieres hacerle un caso a una persona, tienes que buscar la autorización. Esa fue la excusa para votar a la procuradora Ana Matilde Gómez cuando fue un pinchazo que se dio a un ex fiscal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es importante que se sepa, porque aquí le hizo un homenaje a las 15.000 cajas el exministro José Raúl Mulino, cuando él explicó lo ordenado que eso estaba. Y eso era producto de pinchazos que hacía la seguridad del Estado. Presidente, o seguimiento. Para efecto de la imagen del país, lo que estamos viendo ahora mismo es una interpretación de qué naturaleza en opinión suya. ¿Cómo se puede ver eso?
Mire, lo que estamos viendo es provocado por el culpable, que es Ricardo Martinelli, porque él debió haberse quedado aquí y no presentarse en los Estados Unidos huyendo y exponiéndonos a esta vergüenza internacional. Yo creo que lo que cabe ahora como país es asegurarnos de que si se extradita, como pareciera ser que se va a extraditar, aquí tenga el tratamiento legal que corresponde. Y si se le encuentra culpable, que pague el castigo. Sus derechos, sí, estoy de acuerdo. O sea, que pague su castigo. Eso es lo que salva la imagen internacional de Panamá como un país serio donde se respetan las leyes y donde los el debido proceso que se delincuentes respete. se castigan. Sí, claro. Exactamente. Doctor Ritter, un minutito ahí. Cuando suceden estas cosas, la imagen del país, la que queda es qué fue lo que ocurrió después. Cuando ha pasado en Costa Rica, por ejemplo, que han procesado presidentes, nadie se fija, o la atención no es que en Costa Rica un presidente u otro robaron. Lo que se fija y lo que se destaca es que en Costa Rica la justicia funciona de tal manera que hasta los expresidentes pueden quedar. Los metieron presos en Costa Rica, por dos. Eso es lo que a estoy Rodríguez diciendo. y... Eso es lo que estoy diciendo. Y Figueres está huyendo. Y yo creo que eso es lo fundamental. La señal es esa. La y señal. que Panamá, que ha sido tan cuestionada por su administración de justicia, podría reivindicarse si de verdad se lleva este caso hasta su terminación y que la sentencia o la absolución de Martinelli esté conforme a derecho. No, pero sobre todo respetando el debido proceso y asegurarse eso que estás diciendo, o sea, que no intervenga ningún tipo de sentimiento, resentimiento, nada, o sea, que sea una cuestión prístina para que realmente tengamos a bien recuperar esa imagen un poco deteriorada. Presidente Ernesto Pérez Valladares, ¿cómo la pasó? ¿Bien? Muy bien, siempre Sí. yo la paso muy bien conversando con ustedes. Gracias a usted por Con venir. gente inteligente. Gracias por venir con nosotros, presidente, muy Con amable. gusto, encantado. El equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Mes, nos vamos. Gracias.